portal del Ecuador, en donde pueden negociar sus notas de crédito del SRI, tanto desmaterializadas como de ISD, y obtener las mejores tarifas del mercado. A continuación vamos a presentar el webinar de cómo obtener tu IVA de forma efectiva, con las expertas tributarias Diana Bajaña y Denise Novoa. En esta ocasión vamos a considerar quiénes son los sujetos con derecho a solicitar la devolución del IVA, las consideraciones que se deben tener para realizar la devolución ante el SRI, cuáles son las estrategias clave para agilizar la recuperación y a su vez cuáles son los documentos que hay que presentar al SRI. Ok, ahora vamos a dar paso con las expertas tributarias a continuación. Listo. Muchísimas gracias, Diana. Muchas gracias nuevamente a Liquidez por permitirnos apoyarlos y obviamente presentar un tema más que hoy por hoy consideramos es muy importante. En la práctica, el caso, todo lo que tiene que ver con procedimientos de devoluciones, una de las primeras cosas que nos topamos con nuestros clientes, a veces suele pasar que por desconocimiento, muchas veces de pronto por algún tipo de temor, piensan que la recuperación de impuestos puede generar algún tipo de contingencia o situación con la administración tributaria. A lo que obviamente nosotros justificamos que de contar con toda la información que en realidad corresponde y obviamente de contar con el derecho, lo más importante es definitivamente solicitar la devolución de estos impuestos. Ahora, otro tema que también es importante y por eso consideramos relevante traer este tema a la mesa es que definitivamente en el Ecuador y creo que en el mundo entero estamos teniendo inconvenientes en temas de liquidez. Es decir, hoy por hoy el conseguir un préstamo con buenas tasas es bastante difícil. Las condiciones para poder incluso adquirir algún tipo de préstamo también cada vez son más complejas, de tal manera que el entrar a nuestros libros contables y revisar si tenemos créditos a los cuales tenemos derecho de la devolución, definitivamente tiene que ser una prioridad. Y eso es lo que nosotros venimos a darles un breve detalle de cuáles son estos contribuyentes que hoy por hoy tienen la posibilidad de recuperar el IVA, cuáles son esas condiciones generales que definitivamente se deben de cumplir y cualquier otra situación que en función a la práctica y a la experiencia consideramos que les va a nutrir también de información. Entonces, vamos a iniciar. Como les comentaba, ¿cuáles son las generalidades? Y acá es importante, cuando hablamos, vamos a hablar acá, como veíamos en el tema, es IVA. Cuando hablamos de IVA, lo primero que tenemos que tener en cuenta o lo primero que nosotros escuchamos es, bueno, el IVA lo paga el consumidor final. Y en eso estamos clarísimos. Pues no, nosotros como personas naturales compramos comida, compramos vestimenta, entre otras cosas, y definitivamente ese IVA que yo pago termina siendo un gasto. Pero antes de que llegue al consumidor final, obviamente pasa por un proceso previo, que va desde el que fabrica algún tipo de producto, luego pasa probablemente por el que lo comercializa, hasta que llega a algún tipo de tienda, hasta que finalmente llega a nosotros como personas naturales. En medio de todo ese proceso, obviamente hay un IVA que probablemente cobra la fábrica y un IVA que paga. La administración, ese tipo de situaciones cuando se da, lo que ocurre es que nosotros como contribuyentes compensamos estos valores. El IVA que yo cobro por las ventas que realizo versus el IVA que yo pago. Y al momento de compensar, obviamente le pago a la administración la diferencia o en su defecto puede ser que nos queden créditos fiscales a favor que pueden ser utilizados en el tiempo o en su defecto solicitada su devolución, que es lo que vamos a ver. Pero acá lo más importante que nosotros traemos es sobre el IVA pagado. Como les indicaba, el IVA pagado muchas veces es gasto y en otras es crédito fiscal, que es el que compensó con las ventas. Pero ¿cuál es la característica que tiene este crédito, este IVA que se convierte en crédito fiscal? Definitivamente tiene que corresponder a adquisiciones, en este caso locales o importaciones de bienes que pasen a formar parte de la propiedad, planta y equipo de las compañías. También corresponden o da derecho a utilizar como crédito fiscal el IVA que yo pago en bienes, materias primas, insumos y servicios que son utilizados en la producción y comercialización
de otros bienes y servicios que también graven, en este caso, tarifa 12%. Ahora bien, ¿por qué es importante lo que vamos a ver en las siguientes láminas? Porque el IVA va a poder ser utilizado en un 100% o en una proporcionalidad o incluso el gasto dependiendo de el tipo de actividad que tengan los contribuyentes. ¿A qué nos referimos? Hoy por hoy, el IVA que yo pago va a poder ser utilizado como un crédito fiscal en 100%. En este caso, cuando hablamos de compañías que producen bienes grabados con tarifa 12% de IVA, o compañías que prestan servicios grabados con 12% de IVA también. Que esos creo que son los que nosotros reconocemos al 100%. Vendo con 12 bienes o servicios, todo el IVA que pago puede ser utilizado en este caso como crédito fiscal, que obviamente esté relacionado con estas ventas. Otro tipo de contribuyentes que también tienen derecho a poder utilizar el IVA como crédito fiscal son aquellos que comercializan paquetes de turismo receptivo, que son facturados, en este caso, a extranjeros, ya sea acá localmente o en el exterior. Ahí, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente esta facturación que yo le hago al extranjero está grabada con tarifa 0% de IVA, de tal manera que yo el IVA que pago, producto de ese servicio, tengo derecho a la devolución de este impuesto, muy parecido a los exportadores de bienes que vamos a ver más adelante. Otro tipo de contribuyente que tiene derecho a utilizar este IVA como crédito son los exportadores 100% o proporcional, algo que se agregó desde el ejercicio fiscal 2021 es, y lo vamos a ver también en una siguiente lámina como para entenderlo mejor, es al que nosotros le llamamos al proveedor del proveedor directo de exportador, que es un nuevo contribuyente que entra dentro de este listado para poder solicitar la devolución del IVA que pagamos. Bueno, y finalmente tenemos al proveedor directo de exportador, que bueno, que lo dije en otro orden, pero esos son todos los contribuyentes que tienen la posibilidad o de utilizar el IVA pagado como un crédito fiscal para compensarlo con su IVA en ventas, o en su defecto, utilizar, tener este IVA pagado para ser solicitado a la administración tributaria. Ahora, esos eran los que eran 100% para poder utilizar el crédito. ¿Qué pasa si yo como producto de mi actividad compro productos y servicios grabados con este caso también con tarifa 12, pero al momento de venderlos tengo ventas grabadas con 12 y grabadas con 0? Asimismo, o presto servicios grabados con 12 y grabados con 0. Por ejemplo, imagínense los comisariatos. Si nosotros vamos a los comisariatos, lo más probable es que encontremos una cantidad infinita de productos y tenemos de tarifas distintas, 2 y 0. ¿Qué es lo que me dice la administración? Si tengo este tipo de transacciones, yo no voy a poder utilizar todo el IVA que pago como crédito fiscal. Y tiene sentido, porque obviamente las ventas tarifa 12 son las que me dan derecho a mí a utilizar el IVA pagado como crédito fiscal. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Y me da una pequeña fórmula que le conocemos como un factor de proporcionalidad. Este factor de proporcionalidad lo que básicamente establece es generar un porcentaje o un peso de aquellas ventas grabadas con tarifa 12% del total de mis ingresos, con el objetivo justamente de identificar cuál es el crédito fiscal que voy a poder utilizar en función al IVA que he pagado. Acá tenemos un pequeño ejemplo donde ustedes van a poder ver. Tengo las ventas grabadas con 12, ventas grabadas con 0, tengo allí un total de ingresos y establezco que las ventas 12 respecto de mi total equivalen a un 60%. Tengo el IVA que he pagado en toda la operación, en el ejemplo son $15,000, yo los multiplico por ese 60% y me da ahí el monto que efectivamente voy a poder utilizar, en este caso como crédito fiscal. Ahora bien, la ley también me da la posibilidad de no utilizar este mecanismo de factor de proporcionalidad. Y aquí es importantísimo que lo traemos a relucir, porque todavía en la práctica nos hemos topado de pronto con compañías que aún pudiendo aplicar esta norma que les vamos a comentar, siguen utilizando un factor de proporcionalidad que puede ser que de pronto no sea el más conveniente ni el más efectivo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta disposición de contabilidad diferenciada? En el mismo ejemplo que hablábamos del comisariato,
que tenemos ventas grabadas con 12 y ventas grabadas con 0, que normalmente son los productos en estado natural. Lo que me dice es que si yo tengo en mi contabilidad la posibilidad de diferenciar todo lo que yo compro con 12, que se vende específicamente con 12. En el ejemplo del comisariato, nosotros sabemos que prácticamente ellos no transforman. Entonces, compro con 12 para vender con 12. Respecto de lo que compro con 0 para vender con 0, yo voy a poder utilizar el 100% de lo primero. Es decir, básicamente a nivel de inventario, siguiendo la misma línea del ejemplo del comisariato, todo el inventario que compra con 12 voy a poder utilizar 100% ese IVA pagado. Pero siempre van a haber situaciones o gastos o pagos más bien respecto de los cuales no voy a poder hacer esa distinción, que puede ser el alquiler del arrendamiento, en este caso del local donde estoy, puede ser la guardianía que está grabada con tarifa 12, puede ser la publicidad, que definitivamente sirve tanto para poder, en este caso, vender mis productos 0 y mis productos 12. En esa línea, esos sí entran a un factor de proporcionalidad de manera específica, pero el resto de productos, como les indicaba, directamente relacionados con el inventario, va al 100% o alguna otra producto que pueda distinguir. En el mismo ejemplo que les ponía de la publicidad, pudiera ser que haga una publicidad o alguna campaña para un producto específico grabado con tarifa 12, de tal manera de que si yo logro identificar plenamente, es más, que mi factura, mis facturas, mis documentos justifiquen que la campaña publicitaria está específicamente relacionada con el producto 12, yo también podría utilizar el 100% del IVA que pago respecto a ese servicio. Entonces, para nosotros esto era importantísimo mencionarlo. Esto hace muchos años, en realidad, esto ya desde el año, me parece, 2010, se agregó ya de manera formal en el artículo 56 de la ley que habla del crédito tributario, porque antes esto de acá era un procedimiento. Uno tenía que ir a tocarle la puerta a la administración como una solicitud más, justificar cómo se llevaba la contabilidad y en este caso la administración aprobaba la posibilidad de llevar contabilidad diferenciada. Hoy por hoy ya no tenemos que hacer eso, sino que directamente la ley me faculta ejecutarlo. Acá lo más importante definitivamente es llevar una contabilidad segmentada, entiéndase inventario de productos 12, inventario de productos 0, ventas 12, ventas 0 y obviamente lo que ya no pueda distinguir va a ir a una cuenta única que va a estar afectada por una proporcionalidad. Pero acá lo más contable e indispensable es la contabilidad. No nos referimos a un reporte, sino mayores contables que permitan justamente hacer esta distinción. Y bueno, finalmente lo que les comentaba al inicio, va a haber siempre un IVA gasto. ¿Cuáles van a ser efectivamente este IVA gasto? Van a registrar un IVA gasto aquellas compañías que vendan definitivamente bienes o servicios grabados con tarifa 0%. Ahí no voy a poder utilizar este IVA como gasto, va a ser parte del costo o de la propiedad, planta y equipo. Ahora, ojo, el hecho de que sea parte de la propiedad, planta y equipo, que obviamente va a ir al gasto vía depreciación, o va a ser gasto específicamente de la compañía, no quiere decir que esto sea un no deducible. En realidad, es solo en estos casos donde voy a poder considerar ese gasto como deducible para el pago de mi impuesto a la renta. Y luego también tenemos a los otros contribuyentes, como son las instituciones, en este caso, y entidades del Estado, que o organismos de seguridad social, las entidades financieras públicas y los gobiernos autónomos descentralizados, que hace muchos años tenían la posibilidad de solicitar, en este caso, la devolución del IVA, hoy definitivamente no. El valor que ellos paguen como IVA va a ser registrado como gasto, y es más, vamos a ver con Diana cómo hoy por hoy esas entidades de Estado, desde hace un par de años, lo que hacen es apalancarse de alguna manera con la entidad privada para obviamente no tener que generar estos desembolsos de IVA. Y bueno, el otro crédito fiscal que tenemos, al igual que el IVA pagado que vimos hace un momento, y que vamos a ver quiénes tienen derecho a solicitar la devolución, también tenemos las retenciones en este caso del IVA. Las retenciones del IVA que nos efectúan nuestros clientes. Cuando normalmente se hace una venta, nosotros sabemos que cuando vendemos,
obviamente nuestro cliente nos va a efectuar una retención. A la que estamos acostumbrados y estamos claros que vamos a recibir es una retención de impuesto a la renta. Muy similar pasa con el IVA. Vamos a recibir una retención que va a depender mucho el porcentaje de lo que les estoy vendiendo. Si en este caso es un bien, probablemente sea un 30%, si estamos hablando de un servicio, sea un 60%, y dependiendo de los casos especiales, como los exportadores, y como vamos a ver con entidades públicas, vamos a estar sujetos a una retención del 100% de impuesto a la renta. Ahora bien, este tipo de retenciones en el tiempo, si no son compensadas en la operación, que vamos a verlo con Diana, son sujetas a un proceso de devolución. ¿Y cuál es ese tiempo que debe de pasar para que la administración identifique que no van a poder ser compensadas? En este caso, por ley se establece que son en 6 meses. Si la administración tributaria identifica que yo, producto de mi operación, no voy a poder compensar esas retenciones recibidas de mis clientes, esos valores son sujetos a un proceso de devolución. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo para poder solicitar la devolución en ese caso de los valores? Estamos hablando de que corresponden a 5 años desde, obviamente, que se presenta la declaración de los impuestos. Y como esto es una devolución de un crédito fiscal que no corresponde a un pago indebido, ni tampoco en este caso, o más bien, no corresponde a un pago indebido, sino que es un beneficio que da la administración tributaria producto de la no compensación en el tiempo, este tipo de devoluciones no generan intereses. He allí la importancia de tener claro qué es lo que se está acumulando dentro de mis declaraciones, y también una correcta planificación, un correcto análisis para poder identificar si soy o no sujeto a la devolución de este tipo de impuestos. Ya. Muchísimas gracias, Denise. Voy a resumir un poco lo que comentó Denise. Bueno, ella hablaba un poco de cuáles son los conceptos de crédito tributario, teniendo en cuenta que el IVA en compras voy a mencionarlo en 3 características. Siempre que yo recibo una factura de proveedor, el IVA en compras reflejado, yo voy a tener que analizar primero si es crédito tributario 100%, si voy a aplicar y aplica factor de proporcionalidad, o en su defecto, si es un IVA gasto. Esas son las 3 condiciones que debo analizar al momento de recibir una factura de proveedor, una factura de costo, gasto o inventario. Ese es el primer análisis. Un poco Denise conversaba y nos comentaba que las retenciones que emiten los clientes son consideradas crédito tributario, es decir, que tanto en su contabilidad como en el formulario 104 deben de ser reflejadas con el propósito de que estas retenciones puedan ser compensadas con su IVA en ventas. En una siguiente presentación vamos a ver a manera de ejemplos y numéricos, un momentito, ¿sí? Para entender cuál es ese crédito tributario que puedo reclamar. Ahora, una pregunta importante. ¿Quiénes pueden solicitar este crédito tributario? Todas las compañías. ¿Por qué hago o recalco quiénes van a hacer o quiénes pueden solicitar? Porque más adelante vamos a ver otro tipo de devoluciones que está enfocado en un sector específico. Las retenciones de IVA o el saldo del crédito tributario por retenciones de IVA puede ser solicitado por cualquier tipo de contribuyente. ¿Cuál es la característica o qué tengo que conocer? Es que efectivamente dentro de mi contabilidad y dentro de mis declaraciones se vean reflejados estos valores. Esa es mi condición. Ahora, por ejemplo, ¿quiénes normalmente recuperan o acumulan estos valores? En el caso de las personas naturales, si soy una persona natural, que me dedico a prestar servicios profesionales, la retención que me tiene que aplicar mi cliente es del 100%, por tanto, lo normal es que todos los meses acumule retenciones y no se van a ver compensados con el IVA en ventas. Otro ejemplo, puede ser una compañía que se dedique a prestar servicios de construcción. En ese escenario, también estas compañías, por lo regular, acumulan saldo a favor de retenciones de IVA. Ahorita estamos enfocadas en el trámite y vamos a ver más adelante cuáles son esas condiciones que tengo que saber y tengo que tener en cuenta para solicitar este tipo de retenciones. Ahora, en el ejemplo que estamos mostrando, si ustedes pueden visualizar, yo tengo valores que voy a recuperar desde mayo a octubre, vamos a decir 2023. Vamos a seguir la misma línea. Soy una compañía que me dedico a prestar servicios de construcción. Mi IVA en ventas en el mes de mayo fue de $125,000. Tengo un IVA en compras de $137,000. El efecto, el más menos, me va a generar
un crédito tributario en compras. Asimismo, esta compañía en este mes de mayo generó un valor de $125,000 por retenciones de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que al finalizar, al realizar mi conciliación, yo voy a tener un saldo a favor por IVA en compras de $12,500 y un saldo a favor por retenciones de IVA de $125,000. ¿Por qué es importante tener primero claridad de cómo se compone la liquidación de IVA? Porque lo que yo voy a solicitar al Servicio de Rentas Internas son los $125,000, ¿sí? ¿Qué pasa con el IVA en compras? Este IVA en compras lo que voy a hacer es poderlo compensar con mis siguientes declaraciones, pero no es un valor en el ejemplo dado sujeto a devolución. Ahora, como ustedes pueden ver que pasa en junio, julio hasta octubre, en todos los meses el valor se acumula. Ahí va de la mano lo que comentaba Denise, que es importante saber y analizar cómo se mueve su crédito tributario. Si ustedes conocen que este crédito tributario efectivamente se va a acumular durante los siguientes 6 meses, efectivamente yo voy a ser un contribuyente sujeto a devolución. Es decir, que yo puedo solicitar estos valores a través del Servicio de Rentas Internas. Bueno, como ustedes vienen, en los 6 meses, en el ejemplo mencionado, yo voy a tener $1,595,000 que los puedo solicitar. Un poco Denise también comentaba que eso pasó en agosto del 2021. La norma establece que aquellos proveedores que van a ser en este caso aquellos proveedores del Estado, el Estado le va a retener el 100% del IVA. ¿Qué quiere decir? Si ustedes en este momento revisan y dentro de sus clientes son clientes del Estado, seguramente le están reteniendo el 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ustedes van a acumular IVA que no van a poderlos compensar y son sujetos a devolución. Por eso es importante. Ahora, si ustedes nos preguntan en este momento, bueno, ¿yo cómo puedo revisar, cómo puedo identificar si efectivamente yo acumulo estos valores como saldo de crédito tributario? Pueden tomar su formulario 104, verificar en la parte final, hay un casillero que se denomina saldo a favor por retenciones de IVA. En el momento que ustedes analicen e identifiquen efectivamente que durante todos los meses lo que ustedes hacen no es compensar, sino más bien acumular estos valores, pues probablemente son sujetos a devolución. Ahora vamos a revisar las condiciones. Si yo en este momento hice mi análisis matemático, identifiqué que efectivamente soy sujeto a devolución, ¿cuál es el proceso? ¿Qué tengo que conocer para solicitar estos valores? Primero, tener presente que este tipo de devolución lo puedo hacer mediante las ventanillas del SRI o en su defecto puedo ingresar el trámite en línea con el usuario y clave del contribuyente. Este tipo de trámite lo puedo ingresar de forma mensual o de forma acumulada durante los 12 meses siguientes. Es decir, que yo puedo, digamos que abril, ya se cargó la declaración de abril, presento mi solicitud de abril, cargo mi declaración de mayo, ahora en junio y puedo presentar. Un poco es, el análisis sería que no necesariamente tengo que esperar que termine el año para ingresar mis solicitudes, sino lo puedo hacer de forma mensual. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos generales que tienen que conocer? ¿Qué es lo que tengo que presentar para solicitar estos valores? Puedo elaborar mi escrito, tengo que presentar los listados de las retenciones en la fuente debidamente conciliados con la contabilidad. Otros requisitos generales, previo a presentar los mayores contables. ¿Cuáles son estos mayores contables que obligatoriamente forman parte de la solicitud? Los mayores contables de IVA en compras, de IVA en ventas, los mayores contables de retenciones. Previo a presentar es muy importante que se realice un cruce de información. ¿Qué quiere decir esto? Voy a cruzar la información de mi contabilidad, voy a cruzar la información sustentada en mis anexos transaccionales y voy a verificar la información de mis detalles y declaraciones, ¿sí? Entonces es importante, previo a presentar la solicitud, hacer estos cruces de información y estos son los requisitos fijos que tienen que adjuntar en la solicitud. Una vez analizadas, tener presente que es un trámite que cuando se ingresa, el SRI tiene máximo 90 días para resolver el trámite. En un promedio, en la práctica, el SRI podría resolver en un término de 80-85 días, pero el máximo que tiene el SRI para resolver es de 90. Ahora bien, ¿qué pasa si ingreso mi solicitud? Efectivamente, el SRI me acepta, va a emitir una resolución y luego de 15 días o un promedio de 15 días,
el SRI emite una nota de crédito, ¿sí? Más adelante, al final, vamos a ver en qué se puede usar esta nota de crédito, que es un documento que se puede negociar o se puede negociar con terceros. Ahora, es muy importante que este tipo de trámite, bueno, en realidad de forma general, todas las notificaciones que actualmente emite el Servicio de Rentas Internas, la emite de forma electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que las notificaciones, ya sea, porque recordemos que el SRI puede pedir información adicional a lo que estamos exponiendo, eso va a depender del funcionario que recibe, que revise. Estas notificaciones, por lo regular, llegan al buzón del contribuyente. ¿Qué quiere decir? Entonces, que cuando se ingresa este tipo de trámites, la recomendación o la sugerencia es que se revise de forma constante, dado que el SRI, al momento de emitir este documento electrónico, es responsabilidad del contribuyente hacer este tipo de revisión. Y recordar que este tipo de devolución no genera intereses y, como comentaba Denise, tiene una prescripción de 5 años. Solo para acotar lo que comentaba Diana sobre la periodicidad. Se puede solicitar mensualmente, pero al menos el primer proceso que se ingresa a la administración siempre tiene que cumplir con el haber pasado los 6 meses, porque es el parámetro que normalmente identifica la administración tributaria para definir si el contribuyente tiene o no derecho a la devolución. De allí hacia adelante, lo que normalmente también pide la administración es a veces proyecciones, de tal forma, imaginémonos que estamos solicitando el mes de abril. Obviamente van a pasar 4 o 3 meses y obviamente las declaraciones han ido evolucionando en el tiempo. Lo que normalmente pide rentas en ese momento hacia el futuro es: entrégueme por favor una proyección de aquí a los 2, 3 siguientes meses para verificar que efectivamente no se compensen en este caso los valores. Eso es algo que también tienen que tenerlo en consideración dentro del proceso de devolución. Ok. Entonces, el tema de las retenciones de IVA en realidad que mencionaba Diana es súper importante porque, como ella comentó, hoy por hoy hay una gran cantidad de contribuyentes que no existía antes, que son los proveedores del Estado. Con esa reforma, como les indicaba, lo que hizo el Estado fue de alguna manera apalancarse en el área privada para no desembolsar este IVA, y lo que obviamente van a tener hoy, y que es más, lo tienen los contribuyentes, es la necesidad de, para poder obtener este flujo, ir a tocarle la puerta a la administración para que se les devuelva. Por tanto, el hacerlo de forma oportuna va a significar mayor flujo, más aún teniendo en cuenta de que este tipo de devoluciones no generan intereses. Entonces, todo mes adicional que yo deje de solicitar, en este caso la devolución, no va a ser un mes más ganado, sino que definitivamente perdido, porque no voy a poder recuperar estos valores. Entonces, veíamos las retenciones y ahora vamos a ver el tema del IVA pagado. Bueno, con el tema del IVA pagado, y creo que la mayoría de personas están más familiarizadas con los procesos de devoluciones que siempre estuvieron como los contribuyentes que son exportadores de bienes, siempre han estado, en realidad son los más antiguos que han solicitado la devolución del IVA. Justo el fondo de esto es dinamizar, pues no, tratar de abaratarle todos los costos que pudiera tener un exportador, con la finalidad de que su producto que llega al exterior sea mucho más competitivo. Entonces, tiene este beneficio para poder solicitar la devolución del IVA que paga. Luego tenemos a los proveedores directos de exportadores en la misma cadena. Obviamente, si al exportador le doy la posibilidad de pedir la devolución, al proveedor, en este caso directo de él, también le doy la posibilidad de que lo recupere. Y bueno, ahí hay un asterisco porque vamos a conocer a un integrante más de la cadena de exportación, que también se incluye con derecho a la solicitud de devolución. Y bueno, también acá tenemos a los exportadores de servicios, que se agregaron a partir de agosto. Esto se incluyó la posibilidad de solicitar la devolución de impuestos desde agosto, en este caso del 2010, se me escapa, 2018. 18, sí. Exacto. Ahora, si me lo preguntan, particularmente creo que esta era una deuda que tenía la administración tributaria con este tipo de contribuyentes, porque al inicio, recuerdan que teníamos una lámina que decía quiénes tienen derecho a utilizar el IVA que se paga como crédito fiscal, y dentro de estos teníamos a los exportadores de servicios. Siempre han estado, tienen derecho a utilizar el IVA que se paga como crédito tributario.
Para esto, paralelamente, dentro de el artículo de deducciones, es decir, de los gastos deducibles, en la norma define que todo lo que a mí me da derecho a utilizar como un crédito o a ser utilizado como crédito fiscal no puede ser gasto. Por tanto, de acuerdo al artículo del crédito, yo estaba obligada, como era un exportador de servicios, a contabilizarlo como un crédito tributario, pero cuando me daba la vuelta para poder compensarlo, como no tenía IVA en ventas, no lo podía hacer, no podía enviarlo al gasto porque hubiera significado un gasto no deducible, y tampoco podía recuperarlo porque no existía la posibilidad en la norma. De tal manera de que hoy por hoy, en cambio, ya se lo reconoce como un contribuyente para poder tener derecho a la devolución de este impuesto. Entonces, vamos a ver qué significa para cada uno de estos. Entonces tenemos el primero, y como les decía, el más conocido, el exportador de bienes, que básicamente es aquel que paga y retiene el 100% del IVA, y por todo lo que compra para, ya sea insumo, materia prima, bien de capital, en este caso servicios, etcétera, utilizados para la fabricación y comercialización de los productos que exporte, son sujetos a devolución. ¿Por qué hago el énfasis en fabricación y comercialización? Porque todo lo que tiene que ver con temas administrativos, que si bien es cierto, son necesarios para la operación del negocio, no son objeto de devolución. Acá lo que me dice es que tiene que tener íntima relación, es decir, ser un costo de producción o de comercialización para ser sujeto a devolución. ¿Cómo voy a manejar este procedimiento de devolución de IVA como exportadores de bienes? Bueno, en realidad esto sí ha venido mejorando muchísimo en el tiempo y siendo más dinámico y mucho más rápido. El proceso hoy se lo maneja básicamente una vez que yo presento la declaración. Yo puedo inmediatamente iniciar mi proceso de devolución del IVA, que hoy por hoy es vía internet. Ya vamos a ver más adelante, igual hay otros mecanismos. Es un proceso, como decía Diana, que dura 90 días hábiles para emitirse su resolución. No es un pago indebido, por tanto, no genera intereses. La devolución de este tipo de IVA es específicamente vía nota de crédito desmaterializada, que no quiere decir que no es dinero. Ya vamos a ver igual hacia adelante cómo yo voy a poder negociar este tipo de documentos. No aplica la devolución para la actividad petrolera, es decir, extracción y transporte y comercialización de petróleo, ni para actividades relacionadas con recursos no renovables. Sin embargo, desde enero del 2018, lo que sí se está permitiendo es la devolución del IVA para las exportaciones, en este caso mineras, para el sector minero, que de paso es hoy por hoy uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel de ingresos y obviamente proyección a que sea uno de los contribuyentes con generación de mayor renta en el país, y hoy tienen la posibilidad de solicitar la devolución del IVA. Al igual que todos los créditos que se generan por este impuesto, tienen derecho a solicitar su devolución hasta después de 5 periodos fiscales. ¿Ok? Como les decía, el proveedor, el exportador, lo que hace es transferirle este beneficio ¿a quién? Al proveedor directo de exportador. Pero ¿quiénes son estos proveedores directos exportadores? Que a veces se suele confundir que con el hecho de que yo sea simplemente un proveedor, le venda algo al exportador, tengo derecho a la devolución del impuesto. En realidad no funciona al 100%. Para quienes aplica en realidad este beneficio son para aquellos proveedores de exportadores que bajo su naturaleza tengan bienes grabados con tarifa 0%. Ejemplo, yo tengo una hacienda que tiene bananos, yo le vendo esto a en este caso, a un comercializador de bananos al exterior, es decir, un exportador de banano. Por tanto, mi banano, cuando yo se lo transfiero al exportador, está grabado con tarifa 0%. De tal manera de que la naturaleza, si yo vendiera este banano localmente, yo tendría que registrar el IVA que pago como gasto. Pero como estoy transfiriendo el banano a un exportador, ese exportador hace que yo tenga derecho a utilizar el IVA como crédito fiscal y no el IVA que pago como crédito fiscal y no como gasto. Entonces, eso es lo que se prevé. Ahora, en rojo está, y lo vamos a ver en un pequeño ejemplo, lo que se incluye. Actualmente, los proveedores directos de empresas que sean de propiedad de exportadores también tienen derecho a la solicitud de devolución de IVA. ¿Cómo lo vemos nosotros? Es la posibilidad de que el proveedor del proveedor directo de exportador pueda solicitar la devolución del impuesto, pero lo vamos a ver acá en un pequeño ejemplo. Entonces, acá lo que ustedes ven pudiera ser
la cadena productiva de uno de los grandes contribuyentes también acá del Ecuador, que son los exportadores de camarón. Entonces tenemos el primer eslabón, aquella compañía que de pronto fabrica el alimento balanceado, que es el que es vendido normalmente a las camaroneras que tienen en este caso las piscinas, y finalmente estas camaroneras lo que hacen es vender su producto a la exportadora de camarón, la que obviamente procesa el camarón, le saca la cabecita, la colita, lo pone en un envase que obviamente finalmente exportado. Entonces, ¿cuál es el contribuyente que nosotros aquí rápidamente siempre hemos identificado y conocemos? El último, que es el exportador, clarísimo para nosotros. El de en medio, que siempre en este caso ha estado, que es al que se le cede, o más bien le transfiere el derecho a poder solicitar la devolución del impuesto, que es el proveedor directo de exportador, como les comentaba. El camarón es grabado con tarifa 0%, por tanto, al venderlo, el IVA que paga ya no es gasto, sino crédito fiscal, porque quien lo recibe es un exportador. Pero se agrega hoy por hoy a este otro contribuyente. ¿Qué pasa con aquella empresa que fabrica balanceado? El balanceado es un producto grabado con tarifa 0%, de tal manera que al momento que le vende ese balanceado del camarón a la camaronera, como la camaronera no exportaba, resulta que no tenía cedido ese derecho a solicitar la devolución. Solamente era el que estaba en medio. Ahora se agrega, pero con una condición muy particular. Esto está a partir de desde diciembre del 2021 y se lo conoce, como veíamos, como proveedor directo de empresas que sean de propiedad de un exportador. ¿A qué se refiere eso? Es decir, yo para poder ver si como tercera persona dentro, en este caso, de la cadena productiva hasta la exportación, si yo soy el último, como la compañía que vemos acá, que fabrica y en este caso le vende el balanceado grabado tarifa cero a la camaronera, yo tendría que analizar entre la camaronera y el exportador cuál es su relación. Para yo poder, como fabricante del balanceado, tener la posibilidad de utilizar el IVA pagado como crédito fiscal, yo tengo que revisar si el exportador es accionista o tiene, en este caso, es dueño de la participación directa, si es dueño de participación directa, pero esa participación directa tiene que ser superior al 50%, en este caso, de las acciones de la camaronera. Es decir, tengo que tener el 51%, 52%, de lo contrario, si es 50%, no sirve. Tiene que ser más del 50%. Entonces, si yo tengo mi cliente, yo ya sé que de pronto es, como les comentaba, un proveedor directo exportador. Lo segundo que tengo que decirle a mi cliente, oye, cliente, ¿podrías confirmarme cuál es la relación que tú tienes con tu cliente exportador? Porque si normalmente estos son partes de grupos económicos, pudiera ser que estés frente a un proveedor directo cuyo exportador es dueño de más del 50% de sus acciones. De tal manera que en ese momento se traslada también el beneficio de solicitar la devolución de IVA a esta tercera compañía, que antes no tenías la posibilidad de utilizar, obviamente, el IVA pagado como crédito fiscal, mucho menos a poder solicitar la devolución del mismo. ¿Ok? Bajo esa premisa, ¿cuáles son esos requisitos generales que se debe de cumplir para, obviamente, poder solicitar la devolución de IVA? Bueno, la básica, estar inscrito en el RUC, cumplir con, en este caso, formalidades aduaneras en el evento de que obviamente hablemos de exportaciones de bienes. Y ojo, esto es importantísimo. En la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Como el tema de aduana es totalmente desligado muchas veces y en realidad son dos mundos distintos, suele ocurrir de que por alguna situación puntual, la exportación en aduana se tiene un tiempo para que esa exportación se convierta, antes creo que el término era definitiva, hoy se denomina regularizada. Entonces nos ha tocado ver que por alguna situación muy puntual, algo ocurre con el proceso aduanero que hace que la exportación no tenga la palabra o dentro de la aduana esta condición ya o esté en la etapa de regularizada. De tal manera que llega el proceso de devolución ante la administración y resulta que como rentas no puede confirmar esa condición, no la considera para el proceso de devolución, de tal manera de que merma el monto que me va a devolver. Entonces, cuando hablemos de las formalidades aduaneras y ya vamos a ver de los requisitos,
siempre hay que validar y obviamente ir incluso un poco más a casa adentro con el objetivo de ver qué es lo que puede estar pasando dentro de la parte de aduana para obviamente corregir y de pronto agilitar un poco más los temas para no tener inconvenientes dentro del proceso de devolución. Bueno, otro punto importante que se agregó es que tengo que estar en el catastro establecido por el SRI para solicitar la devolución vía Internet. El primer proceso de devolución, cuando hablamos de una compañía que es la primera vez que va a tocar la puerta a la administración, siempre va a ser que lo vamos a ver de manera física o por ventanilla. Ese proceso siempre va a pasar de esa manera. Y de ahí en adelante ya voy a poder solicitar las devoluciones vía Internet, que es un proceso de alguna forma mucho más rápido y ventajoso específicamente para el exportador. Bueno, no, lo más importante, como habíamos conversado, no haber prescrito el derecho a solicitar la devolución del IVA. Hoy por hoy, como tengo 5 años para pedir la devolución, el ejercicio fiscal que está empezando a prescribir es el ejercicio fiscal 2018, para que lo tengan en cuenta. Y efectuar el proceso de prevalidación. ¿Qué es esto del proceso de prevalidación? En realidad es una herramienta súper valiosa. Lo que me permite a mí es, mediante mi anexo transaccional, pasar por un proceso de validación de la plataforma del SRI, que hace es identificar aquellas facturas que por alguna situación puntual está mal reportada la información. Hoy por hoy deberían de ser menos las observaciones de esta prevalidación, porque toda la documentación que ya manejamos, creo que sin temor a equivocarme, un 80%, hoy por hoy es electrónica, de tal manera de que no deberían de haber mayores errores, pero con lo físico, por ahí alguien digitó mal un número, entonces eso hace que la prevalidación genere errores. ¿Y qué es lo que me permite el hacerla? Obviamente poder corregir todo lo que tenga que ser modificado, porque de lo contrario lo que hace la administración tributaria es directamente negar los valores que no pasaron la prevalidación. ¿Ok? Entonces, acá tenemos, creo que, una de las cosas medulares para el proceso de devolución. Como les decía, hoy tenemos el proceso de devolución del IVA que es mucho más rápido, es todo por Internet, para el caso puntual que estamos analizando de los exportadores de bienes. Entonces tenemos acá 4 procedimientos que están actualmente habilitados para pedir la devolución. La devolución provisional automática, la devolución provisional mediante la compensación automática con las retenciones efectuadas como agente de retención, es decir, ustedes cuando ven su declaración en la parte inicial van a ver toda la operación de las ventas y de las compras, pero abajo siempre están todo lo que tengo que pagarle a la administración que por cuenta de ella tuve que retener en mis comprobantes de retención, es decir, como agente de retención le efectué en este caso las retenciones y esos valores yo tengo que pagarle a la administración. Yo puedo acá, y ya vamos a ver, hacer un procedimiento para evitar ese flujo. Tengo la devolución, en este caso de IVA, por coeficientes y la devolución excepcional, que es básicamente como la de ventanillas que hablamos hace un momento. Entonces, puntualmente, ¿cuáles son los beneficios de cada una de estas? Lo vamos a revisar. Bueno, la presentación de la solicitud, todas las categorías que hemos visto hacia arriba se presentan por Internet, salvo la devolución excepcional porque es por ventanilla. ¿Qué se me devuelve? En el caso de la devolución provisional automática, como veíamos, el proceso es por Internet, a mí me devuelven inicialmente, aproximadamente en las primeras 2 semanas, algo que se conoce como un porcentaje de devolución provisional, que básicamente es en función a la historia que tienen los contribuyentes de sus procesos de devolución. Es decir, si soy un contribuyente que en la historia vengo recuperando valores importantes, 90, 80%, y no he tenido problemas, o incluso soy un contribuyente 100% antes de que iniciara este proceso, la administración establece un coeficiente para devolverme un valor antes de que terminen los 90 días de la resolución. Hemos visto contribuyentes que tienen procesos con o porcentajes de devolución provisional del 90%, del 70%, del 80%, del 50%. Va a depender mucho del tipo de contribuyente. Luego, el valor, en este caso devuelto en la resolución, definitivamente va a ser la diferencia entre lo que a mí me devolvieron de manera provisional al inicio del proceso en estas 2 primeras semanas, versus obviamente cuando ya pasan los 90 días se me emite la resolución. Importantísimo, este valor provisional que se me devuelve en las primeras 2 semanas, se me va a emitir en este caso una nota de crédito. Nota de crédito que es igual que las que siempre se han recibido, son negociables o se pueden utilizar para el pago de sus propios impuestos.
bueno, recibo la resolución final a los 90 días, pero ustedes me han de decir, bueno, Denise, este proceso es por internet, cuando lo cargo es simplemente subir la información o qué más se hace. En realidad, una vez que se inicia el proceso por internet, yo cuento con 48 horas, es decir, 2 días de iniciado el proceso para yo presentar, en este caso, información a la administración tributaria, que van a ser básicamente detalles, información adicional que yo tenga que presentar, entre otras cosas. Aquí también nos gustaría comentar que en la práctica, cuando hablamos de procesos de devolución, tienen que tener en cuenta de que cada negocio tiene sus particularidades y no necesariamente la administración tiene clara esas situaciones puntuales. De tal forma que es importante que nosotros como contribuyentes que pedimos las devoluciones, si es necesario hacer algún tipo de declaración, hacer algún tipo de explicación de alguna compra nueva que esté haciendo, de alguna situación puntual que se dé dentro de mi negocio, la haga. Porque de lo contrario no voy a poder solicitar, o la administración, al no entender de qué se trata el bien o el servicio que estoy pagando y si está relacionado directamente con mis costos de producción y comercialización, lo más probable es que se niegue el valor. Ahí les cuento un caso como anécdota. Nosotros en algún momento tuvimos, cuando recién iniciábamos dentro de los procesos, compañías que se dedicaban a la exportación del banano. Resulta que por ley del banano hay un seguro muy especial que se tiene que pagar, que no tiene nada que ver con un tema administrativo. Sí o sí tengo que pagarlo para poder exportar, en este caso, mi producto. La administración obviamente no conocía esta particularidad del negocio y lo que notamos dentro de los primeros procesos es que nos empezó a negar este valor. Y lo que tuvimos que hacer obviamente fue una aclaración, explicar las bases legales en las que se exigía el pago de este seguro, y al final la administración lo entendió y obviamente empezó a solicitar a devolver estos valores. Entonces, en realidad es importantísimo que entendamos cuáles son esas cosas sencillas de entender al momento de presentar nuestros valores y cuáles son esas cosas complejas que pudiera la administración detectar y que por no conocer el negocio nos pudiera negar. ¿Ok? Bueno, como veíamos, la forma de pago va a ser notas de crédito y el tiempo de resolución son los 90 días hábiles. Entonces, esto es la devolución automática. En realidad es la más común. Se presenta la solicitud, casi 15 días después se emite la resolución la notificación o la aprobación de la devolución de un monto provisional en función al porcentaje, dependiendo del comportamiento previo del contribuyente, y al final se emite la resolución. Algo importantísimo también, el valor que a mí me devuelven de manera provisional es eso, provisional, no es el valor definitivo. Cuando a mí se me define el derecho y que obviamente es 100% mía, lo que a mí, el monto que se me ha devuelto va a ser en la resolución. ¿Por qué es importante esto? Que también nos ha pasado en la práctica. Hemos tenido clientes que han llegado con procesos negados, porque al momento de que la administración tributaria analiza el crédito fiscal, resulta que toma las declaraciones presentadas por los contribuyentes y dentro de las declaraciones han venido dando de baja en los meses en que se les ha devuelto a la provisional los valores devueltos. Cuando para la administración tributaria, en el momento en el que yo me doy de baja, ese crédito devuelto va a ser en el mes en donde me llega la resolución final. O la resolución en realidad, no es la final, es la resolución. Entonces es importantísimo que sepan esto. No es porque a mí se me devuelve la provisional que yo ya voy a descargar este crédito fiscal de mi declaración. No tengo que hacerlo porque todavía no está reconocido el derecho, es un valor provisional. Cuando la doy de baja, en este caso en el mes 90, en el día 90 o cuando se me resuelva, es en ese momento. ¿Y por qué les decía que llegaron estos clientes y por qué se da el error? Porque obviamente Rentas, cuando empezó a revisar, dijo, bueno, imaginémonos en julio, se emitió la resolución y ahí al contribuyente le resolvieron el 10% porque el 90% le habían dado en la provisional. Pero para el SRI, el 100% se había devuelto en julio. Y obviamente consideró los montos sin analizar que ya obviamente el contribuyente se había dado de baja, imaginémonos en enero los valores. Entonces, obviamente, al final parecía como que se hubieran descontado 2 veces, o la administración en su análisis estaba en realidad descontando 2 veces. ¿Pero por qué? Porque lo hacía de forma correcta. Entonces,
mucho cuidado con esta práctica al momento de descargar los valores. Bueno, la parte de la devolución, el siguiente procedimiento se lo puede hacer para compensar de manera, en este caso, automática las retenciones efectuadas. Acá este es bastante interesante, pero hay que hacerlo con mucha anticipación. Básicamente, lo que yo voy a poder hacer es, de acuerdo a sí mismo a un porcentaje que me reconoce la administración, al momento que yo cargo mi declaración, mi formulario 104, yo ya voy a poder utilizar ese valor provisional que la administración me devuelve, de tal forma de que las retenciones que yo he efectuado en este caso y que voy a tener que pagar mediante mi formulario, voy a poder ya de una vez compensar con la parte proporcional del monto que en este caso se me tiene que devolver. Y eso obviamente va a significar menos flujo al momento de presentar mi declaración. Entonces, este también es un mecanismo súper interesante. Obviamente hay que estar preparado con mucha mayor anticipación antes de presentar la declaración, pero me permite justo en el mes donde voy a tener que desembolsar, obviamente poder utilizar el crédito fiscal que que la administración me tiene que devolver. En realidad también es un muy buen mecanismo, pero hay que hacerlo mucho más ágil internamente. Bueno, la devolución por coeficientes, que acá también es bastante interesante, es un mecanismo y es muchísimo más rápido. Acá la resolución me parece que sale en aproximadamente 5 días hábiles después de presentado el proceso de reclamo. Pero acá por coeficientes es por un valor que obviamente la administración determina mediante un mecanismo interno donde define en un porcentaje de lo que el contribuyente en este caso debería de recibir. No hay un listado per se actualmente donde se defina cuáles son los coeficientes por cada tipo de contribuyente, pero imaginémonos que de pronto como contribuyente te indican que tienes derecho a la devolución del 90 o del 95%. En realidad, de ese valor se te va a devolver inmediatamente cuando presentas la solicitud y obviamente va a haber un porcentaje que no se te va a devolver precisamente por este porcentaje, por este coeficiente. Entonces, este de acá definitivamente igual también resulta bastante ágil porque acá no voy a esperar a la resolución a los 90 días, sino que después de los 5 días se me devuelve de acuerdo al coeficiente que ha determinado la administración el valor en este caso completo. Y finalmente la devolución excepcional, que como les decía es la devolución por ventanilla, es decir, no voy a hacer el procedimiento por internet. Al no hacerlo por internet, no voy a tener derecho a la devolución de un valor provisional. Directamente voy a recibir el 100% de lo que solicite al día 90 de emitida, en este caso, la resolución. Asimismo, van a pasar 90 días hábiles, el proceso va a ser, voy a entregar la documentación, en este caso en línea, etcétera. Este proceso por ventanilla, en realidad, como les indicaba, es por única vez para aquellos que piden por primera vez la devolución del IVA y para aquellas compañías que tienen procesos cíclicos o en su defecto tengan alguna situación o algún régimen especial dentro de su actividad económica. Por ejemplo, imaginémonos que estamos hablando de alguna compañía que exporte algún tipo de fruta que es estacional. Me parece que el mango es una fruta estacional, no se da en todos los meses, perdón, sino unos meses específicos. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de empresas van pagando el crédito hasta que finalmente empiezan a exportar la fruta. Todo este IVA que pagan en los primeros meses donde no hay exportaciones no es que se pierda, sino que se va acumulando. Y una vez que exporte, yo voy a poder pedir ahora sí la devolución de ese IVA. Por eso es que no puede ser vía en línea, internet, porque esto sale como que automático, sino que tiene que entrar a un proceso físico por ventanilla para que se haga una evaluación y validación de lo que se puede solicitar. Y el otro gran grupo son aquellos que tienen algún régimen especial dentro de su proceso. Por ejemplo, acá están las compañías que importan muchas veces insumos o materias primas bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Por ejemplo, acá están muchos sectores como el del cartón, sectores del plástico, que traen materia prima suspendida de impuestos, la utilizan internamente para procesar algún tipo de producto y la exportan directamente o en su defecto procesan otro bien para ser vendido a un exportador, que es el que finalmente envía la mercadería al exterior. Este tipo de contribuyentes tampoco pueden acceder a estos mecanismos automáticos en línea, sino que tienen también que presentar la documentación por ventanilla para su devolución.
¿Ok? Ahora, acá tenemos eso por el lado de los exportadores. Luego de esto, también se empezaron a incluir a los proveedores, en este caso, directos de exportadores, que definitivamente son los que nosotros veníamos conociendo y que se agregó, como les indicaba, a este proveedor de una compañía que a su vez, o a un proveedor directo que a su vez fuera, su dueño fuera la compañía que finalmente exporta, en este caso, el producto. Este tipo de contribuyentes demoró un poco más en incluirse dentro del proceso de devolución, en este caso, automática por Internet. Recién me parece que tenemos estos procesos hace un poco, si no me es ingrata la memoria, unos 4, creo que 3 años dentro del proceso automático, pero funciona muy similar al caso de los exportadores. Yo puedo pedir la devolución vía en línea, asimismo se me va a devolver un porcentaje provisional, voy a tener que recibir luego una resolución, voy a tener que, luego de haber ingresado la solicitud en línea hasta 48 horas después para presentar la información a la administración, mi proceso se me va a devolver mediante una nota de crédito desmaterializada y asimismo va a demorarse 90 días. Lo mismo que la anterior, la excepcional, voy a tener en este caso que presentarlo en ventanilla cuando es la primera vez. Y asimismo, si son procedimientos cíclicos o tengo algún tipo de importación para producir mi producto bajo algún régimen especial, voy a tener que hacerlo también, en este caso, por ventanilla. Hasta ahí los casos comunes que hemos visto. Todo lo anterior a nivel de documentación van a ser muy similar a lo que mostró Diana también dentro de la primera lámina, listados de compras, normalmente los listados, todo lo que tiene que ver con la reportería de estos procesos de devolución, ustedes también van a poder revisar esta información, los formatos cargados en la plataforma de la página web del SRI, donde está básicamente toda la información que la administración tributaria necesita para corroborar los datos a nivel de listados de compras. Lo mismo pasa con los listados de las ventas y los listados de las exportaciones. En el caso de, los proveedores directos de exportadores o este otro incluido que, como les decía, yo lo llamo proveedor directo, voy a tener que presentar listados de ventas mías hacia el exportador o hacia el proveedor del exportador y a su vez el exportador va a tener que facilitarme la información relacionada con las exportaciones para poder hacer la vinculación de todo lo que compré, en dónde se exportó, y obviamente eso va a ser corroborado por la administración. Esos listados también van a tener que ser presentados. Dentro de las compras, si no me es ingrata la memoria, también voy a tener que identificar cuáles son esas compras relacionadas a la propiedad, planta y equipo, porque puntualmente el IVA que tiene relación con los activos fijos, que normalmente los conocemos así, es un IVA que va a estar sujeto a un factor muy particular, dado en función a las exportaciones realizadas en los 6 meses anteriores, cuando hablamos de compañías que obviamente ya tienen actividad económica hace muchos años, o hacia los 6 meses hacia adelante cuando hablamos de empresas nuevas. Es decir, no entra un proceso de o el porcentaje que me devuelven no es necesariamente el 100%, salvo que todo lo exporte, sino más bien ahí a un factor. Y bueno, recordar que a mí lo que se me va a devolver en el caso de los exportadores o el proveedor directo, efectivamente va a ser el IVA que pague, pero va a depender mucho de mi actividad económica. ¿A qué me refiero? Si soy 100% exportador, definitivamente se me va a devolver el 100% del IVA que pago relacionado con esas exportaciones. Por ende, es importantísimo validar que esas exportaciones estén 100% regularizadas. De lo contrario, aun cuando yo tenga derecho a que se me devuelva el 100%, por no contener esta condición de regularizada, se me va a mermar el valor. Entonces, es importantísimo que revisemos eso. Otro caso que también puede pasar es que de pronto tenga exportaciones como tenga también ventas locales. Puede pasar en el mundo del banano, el mundo del camarón, de tal manera de que efectivamente habrá un IVA que se va al gasto, otro IVA que esté efectivamente relacionado a la exportación y que se me va obviamente a devolver una parte. ¿Qué pasa cuando hablamos de otros tipos de productos que también pueden ser vendidos localmente pero que graban tarifa 12? Obviamente esas ventas 12 van a compensar primero el IVA que yo pago, y la diferencia que me queda en la declaración es lo que obviamente
podría estar enlazada con las exportaciones o con lo que yo le venda, en su defecto, si ese producto que vendo está grabado con tarifa cero, al exportador que finalmente lo envía al exterior. Entonces, va a depender mucho de qué tipo de contribuyente sea para efectos de solicitar la devolución. Muchas gracias, Denise. Bueno, para complementar lo indicado por Denise respecto a los proveedores directos de exportador, es importante que ustedes conozcan que no existe un catastro referencial, así como lo hay en los exportadores. Es decir, que ustedes si revisan la página del SRI van a encontrar un catastro que se denomina catastro de exportadores. A diferencia de los proveedores directos de exportador, hay un catastro, pero un catastro interno, es decir, que no está publicado para todos. Entonces, en el evento que ustedes identifiquen que efectivamente cumplen con todas las condiciones que indicó Denise, y ustedes son un proveedor directo de exportador y tienen derecho a esta solicitud, efectivamente lo pueden hacer y se hace un trámite adicional en la cual se ingresa una solicitud para calificar como proveedor directo de exportador, en el cual el Servicio de Rentas Internas le va a solicitar una serie de información como el proceso productivo, un plan de cuentas, balances, entre otros. Y probablemente dentro de esa información solicitada, el Servicio de Rentas Internas le va a hacer una inspección para corroborar efectivamente que cumpla con todas las características, y en ese momento pues van a pasar para resolver que efectivamente ustedes van a ser considerados como proveedor directo de exportador 90 días. Asimismo, va a haber una resolución en la cual el SRI establece que efectivamente cumplen con todas estas características o condiciones, y en ese momento, pues, el SRI va a activar la condición o la opción dentro de dentro del sistema del SRI para que ustedes puedan ingresar los trámites en línea. Un poco ese es el esquema, si son contribuyentes o son sujetos pasivos, que ahora con todo lo mencionado ustedes logran identificar que efectivamente lo pueden hacer. Esa es un poco la generalidad, cómo se ejecuta este trámite desde este inicio, cuando seguramente ustedes ya con todo lo comentado con Denise pueden tener dudas, no van a encontrar ningún catastro, pero sí hay un proceso para poderlo hacer. Sí. Y solamente porque se me olvidaba, en el evento de que ustedes sean un contribuyente, que como vimos al inicio, tengan una contabilidad diferenciada y tengan 100% dividido el IVA que pagan respecto del producto, imaginémonos que exportan, versus de lo que pagan localmente, este tipo de reconocimiento que si bien está en la ley, cuando pido la devolución del IVA, es un trámite que sí tengo que justificar o hacer ante la administración tributaria para que corrobore que yo sí tengo derecho a aplicar la contabilidad diferenciada y me devuelva a mí el 100%. Entonces, este tipo de procedimientos se hace en enero de cada año y lo tengo que hacer anualmente por mi proceso específicamente de devolución del IVA. Eso quiero ratificarlo. Es solo en el evento de si estoy solicitando la devolución del IVA. De lo contrario, simplemente cumplo con los requisitos establecidos en la ley para poder aplicar el crédito fiscal bajo contabilidad diferenciada. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es la devolución de IVA de exportadores de servicios. Es importante mencionar que con la Ley de Fomento Productivo fue agregado esta devolución, que fue muy positivo para muchos contribuyentes que efectivamente cumplían con todas las condiciones para registrar su crédito tributario o su IVA en compras como crédito tributario, y sin embargo no tenían una norma o un sustento para solicitar estos valores. Con esta norma incorporada, efectivamente, todas aquellas compañías que ya vamos a ver en una siguiente lámina, cuáles son esas condiciones para ser catalogadas un contribuyente como exportador de servicios, efectivamente todo el IVA en compras que ellos consideren y efectivamente cumple con estas condiciones pueden ser solicitados. Ahora bien, asimismo, como ya se pueden haber percatado, todo este tipo de devoluciones respecto al IVA, pues va a escribir o tienes derecho a solicitar la devolución en 5 años. Ahora, vamos a ver cuáles son estas condiciones. Ya, ¿cuáles son estas condiciones? ¿Cómo yo puedo conocer si soy un exportador de servicios? Es decir, que las actividades económicas, todo lo facturado corresponde a este concepto. Primero tengo que ver que el exportador, es decir, que el contribuyente, ¿sí?, se encuentre domiciliado, sea residente en el país, que quiere decir que sea una compañía que esté domiciliada y constituida dentro del Ecuador. Esa es la primera condición. La segunda condición, que el usuario o el beneficiario. ¿Quién es el usuario o quién es el beneficiario? El cliente. Su cliente tiene que ser alguien del exterior, es decir, que no tiene que tener una residencia en el país. Esa es mi segunda condición. La primera, el contribuyente tiene que ser ecuatoriano o tiene que ser residente en el país. Mi cliente no puede ser residente en el país. Otra importante condición para saber si soy un exportador de servicio es que el aprovechamiento o el servicio que yo entregue tiene que darse
íntegramente afuera, es decir, que el servicio, el aprovechamiento tiene que darse fuera del país, o en su defecto, que pasa si el servicio yo lo doy localmente, pues asimismo el aprovechamiento tiene que evidenciarse que esté fuera del país. Esa es una condición importante de analizar. Y por último, esa factura que yo emita no puede ser registrada como costo o gasto dentro del Ecuador. Tiene que ser un documento que efectivamente sea usado dentro de su contabilidad, pero fuera, porque mi cliente efectivamente con los puntos señalados no debe ser residente en el país. Un poco es importante mencionar, vamos a ver cuáles son estas condiciones. Este es como les mencionaba, es una devolución que recién fue incorporada ahora o aplica desde septiembre del año 2018. Por tanto, había unas reglas inicialmente en el cual el servicio de rentas internas, bueno, si ven la generalidad de todos los trámites, es un trámite que se puede hacer dentro de las ventanillas del SRI, es decir, que voy con mi trámite, lo presento. Asimismo, es un trámite que lo puedo presentar de forma mensual o de forma acumulada. Aquí hay una particularidad porque dentro de el análisis para la devolución de este trámite, me establece que me van a devolver respecto al ingreso neto, es decir, a cuáles son esas divisas que hayan ingresado al país. ¿A qué me refiero? Si yo emito en este caso una factura y cumplo con todas las condiciones que vimos anteriormente, el ingreso tiene que venir de una cuenta del exterior. Eso es lo que inicialmente, antes de la reforma de noviembre de 2022, establecía la norma que esa era una condición importante. Tanto así que la proporción que me iban a devolver era respecto a las divisas que ingresaban al Ecuador. Y una forma, yo tenía que demostrar en ese momento que efectivamente a nivel de mi estado de cuenta, que el dinero viene de afuera. No obstante, con la reforma incluida, establecen porque hay tipos de negocios que si mi cliente es de afuera, ellos tienen una representación local. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero se va a mover de una cuenta local a otra cuenta local, para lo cual es importante mencionar que si este es el caso, pues yo voy a tener que evidenciar que efectivamente la compañía del exterior tiene una representación aquí local, para que pueda suceder esto y presentando todos los contratos y documentos que evidencien que efectivamente se trata de una representación. Ahora bien, otro punto importante, como lo mencionamos, la generalidad de todo, siempre que mencionemos una devolución de IVA, siempre va a ser 90 días y asimismo pues el valor va a ser entregado mediante nota de crédito desmaterializada y asimismo siempre que ustedes vean una resolución por concepto de IVA pues no genera intereses. Voy a mencionar así muy general cuáles son los requisitos que se presentan dentro de esta solicitud. Asimismo, mayores contables de IVA en compras, mayores contables de ingresos. Ojo que en los trámites anteriores no mencionamos, pero en este trámite particular sí me piden los mayores de ingresos. Detalle de compras, asimismo que no lo mencionamos en los trámites anteriores, en este trámite sí hay que presentar un detalle de compras. El detalle de ingresos, importante que estén vinculados con los cobros y puedas lograr identificar con los soportes y los estados de cuentas correspondientes que el cobro viene de afuera. O en su defecto, mostrar los documentos y las certificaciones en el evento de que tengan una representación dentro del Ecuador. Una vez analizado todos estos cruces de información, creo que Denise también lo mencionó, siempre es importante en cualquier tipo de trámite hacer un cruce previo a presentar, cruzar tanto mayores contables, declaraciones y anexos, con el propósito de evitar algún contingente o diferencias que se puedan justificar. Sí. Solamente para puntualizar, Diana, y si usted, más bien, en todos los procesos de devolución que ustedes van a ver, siempre voy a tener, como lo que voy a pedir es el IVA, siempre voy a tener que justificar. Obviamente, ¿cómo voy a justificar las compras que hago localmente con mi detalle de compras? Como les indicaba, en el caso de propiedad, planta y equipo, yo lo que tengo que identificar es si esa compra que yo realicé es un activo fijo o no. Cuando hablamos en este caso de las importaciones, voy a tener que justificar con la información aduanera. Puede ser un detalle, va a depender también si hay alguna transacción muy puntual que la administración quiera verificar, incluso a veces medios de pago, puede hacerlo. Porque recordemos de que el IVA pagado, una de las condiciones para que yo lo pueda considerar como créditos fiscales, las que vimos anteriormente, pero de allí hay muchísimas otras condiciones puntuales que hay que tener en cuenta. Dentro de estas, la bancarización. Y dentro de la bancarización, recordemos que
Hoy por hoy, si yo realizo un pago superior a $1.000, definitivamente tiene que estar bancarizado. Pero en el caso puntual del IVA, si yo tengo un proveedor que en el mes me ha facturado 100, 200, 300 y que acumuladas sus facturas suman más de $1.000, yo también tengo que bancarizar esas facturas. Es decir, no solamente es una factura superior a 1.000, sino que en su conjunto, de pronto, de un mismo proveedor en un mismo mes, superen los $1.000, también tengo la obligación de bancarizar. Entonces, este tipo de transacciones también se pueden dar y es información que también puede solicitar la administración tributaria. En el caso de exportadores, puntualmente voy a tener los listados de las exportaciones, de las declaraciones aduaneras de exportación. En el caso del proveedor directo, los listados de ventas hacia mis proveedores. Y en el caso del proveedor, voy a tener las ventas realizadas a mi proveedor directo de exportador y a su vez la información del exportador para que confirme que efectivamente todo lo comprado ha sido exportado. Y en el caso de los servicios exportados, como comentaba Diana, también voy a tener un listado de las ventas realizadas. Acá lo importante y fue trascendental lo que indicó Diana respecto de quienes tienen derecho a solicitar la devolución de IVA porque cumplen con la característica de ser un exportador de servicios. Hoy por hoy creo que, sin temor a equivocarme, gran parte de los contribuyentes que tienen la posibilidad de solicitar esta devolución son los que tienen relación con los servicios a nivel de comercio exterior. ¿Por qué? Porque obviamente se dan muchísimas transacciones con contribuyentes de afuera, que normalmente son las líneas navieras. Y este gran grupo de contribuyentes, si bien transaccionan con el exterior, todo este grupo de entidades para poder funcionar acá en el país, es decir, poder brindar los servicios, necesitan un representante. De tal manera de que este representante es el que mueve los flujos acá internamente y no existe este dinero que venga del exterior para poder confirmar que efectivamente se cumple con la condición de la administración. Eso es lo que hemos visto que se recoge la reforma que se plantea en el 2022, de tal manera de que obviamente hoy ya se tiene claro que no necesariamente el dinero puede venir de afuera, puede generarse internamente, pero obviamente hay que justificarlo, como lo que indicaba Diana, con toda la documentación y definitivamente con toda la explicación que deba corresponder para que la administración entienda el negocio y obviamente proceda con la devolución del IVA. Sí, bueno, continuamos. Una vez que ustedes obtengan la resolución, hay que tener en cuenta que actualmente es operativo. El SRI tiene o se está tomando un promedio de 15 días para acreditar esos valores en su estado de cuenta. Cuando me refiero a su estado de cuenta, es el estado de cuenta virtual de cada contribuyente, que lo pueden confirmar con la clave y el usuario de cada compañía. Sí, y es importante mencionar que estas claves tienen que ser de uso en realidad personal de la compañía, porque en el momento que ustedes tengan estos valores en su estado de cuenta, cualquier persona que obtenga la clave podría transferir estos valores o endosar estos valores. Por lo cual es importante mencionar que si ustedes requieren por algún motivo entregar o dar accesos, existe una opción que se llama claves adicionales. Con claves adicionales ustedes deciden qué rubros y qué accesos puede ver un tercero, como pueden ser las declaraciones, no sé, descarga, consultas de anexos transaccionales, consultas de notificaciones, ¿sí? Eso es importante porque si ustedes tienen en este momento valores en su estado, en su sistema del SRI, y ustedes dan la clave, cualquier persona podría transferir. Entonces es un punto muy importante que lo consideren, que siempre que alguien se solicite y ustedes tengan notas de créditos, la opción correcta es que entreguen usuarios adicionales para que no tengan acceso a estos valores. Ahora bien, una vez que yo tenga mis notas de crédito en mi estado de cuenta de cada contribuyente, ¿para qué puedo usar esas notas de crédito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué las uso? ¿Las tengo? ¿Las mantengo? Ya, ok. Una vez que ustedes tengan, si estamos hablando de notas de créditos desmaterializadas, ustedes pueden pagar, en este caso, las declaraciones mensuales. ¿Cuáles son estas declaraciones mensuales? Pueden pagar el impuesto a valor agregado, pueden pagar las retenciones de IVA, pueden pagar el ISD. Asimismo, si ustedes tienen valores a pagar con la SENAE, pueden utilizar estas notas de créditos desmaterializadas para estos conceptos. Tienen el pago del impuesto a la renta, pueden utilizar estos pagos. ¿A qué nos referimos con negociación bursátil? Ustedes pueden negociar estos valores con la bolsa de valores
Y muy importante tener en cuenta que estas notas de créditos ustedes la pueden negociar directamente con terceros. ¿Qué quiere decir con terceros? Con compañías que se dediquen a comprar y a vender notas de créditos. En este caso, Liquidez es una compañía que se dedica a negociar de forma directa, de forma inmediata. Son valores que se transfieren en el mismo día que se realiza la transacción. Otro tipo de notas de créditos que se llaman notas de créditos electrónicas por concepto de ISD. Como pueden visualizar, asimismo, la diferencia es que estas notas de crédito por ISD no vas a poder pagar impuestos mensuales. No obstante, puedes cancelar el pago del impuesto a la renta, que es anual, asimismo negociarla a través de la bolsa de valores o, en su defecto, negociarla directamente con terceros, como mencionamos el caso de Liquidez. Nuestra sugerencia y recomendación, con todo lo explicado, es que revisen sus estados financieros, revisen sus formularios y en el evento que ustedes identifiquen que efectivamente tengan valores a recuperar, es muy importante porque definitivamente pues, estos valores generan liquidez para la compañía, en la cual pues en estos momentos pues yo creo que todas las compañías que tengan valores pues sí se tienen que atrever a hacer este tipo de devolución, ya que representan dinero o flujos para las compañías. Si ustedes tienen dudas adicionales a todo lo expuesto, nos pueden contactar. Aquí están los correos de Denise Novoa, mis correos, están los números de teléfonos. Con toda confianza nos pueden escribir y podemos resolver sus dudas en el evento de que así las tengan. Exactamente. Así es, Diana. Entonces, yo creo que hoy es el momento de no tener dudas ni de tener miedos, simplemente es momento de revisar nuestra información. Si hay algo que poner casa adentro en orden, ponerla y obviamente ir ante la administración y recuperar todos estos valores que definitivamente van a servir 100% para la operación de la compañía. Ver los contactos de Liquidez y el número de teléfono que definitivamente también pueden acceder, incluso con la imagen del QR, que pueden ahorita tomarle una pequeña fotito para poder también contactarse de manera directa con ellos si tienen alguna duda o inquietud. Bien, muchísimas gracias, Denise y Diana, por su explicación muy explayada sobre cómo recuperar el IVA. Y es cierto, en Liquidez GC nosotros podemos negociar sus notas de crédito de manera directa con las mejores tarifas del mercado. Y cabe mencionar que actualmente nos encontramos comprando notas de crédito de ISD, tal como lo mencionaban Diana y Denise. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. John Rivera nos pregunta: ¿hay alguna particularidad para tener derecho a devolución por el tipo de régimen del contribuyente? Es decir, ¿régimen RIMPE o general? En realidad, es más, es importante lo que acabas de mencionar. Si tú revisas dentro del régimen RIMPE, me parece que hay una opción donde te indica que en el evento de que tú obviamente tengas derecho a pedir la devolución del impuesto, deberías de presentar tu información de manera mensual. ¿Por qué? Porque sabemos que el RIMPE lo que hace es que yo pueda presentar mi información semestral. Pero si yo ya sé que tengo derecho a que se me devuelva un IVA, lo ideal sería hacerlo mensualmente para poder ir a solicitar la devolución. Obviamente tienes que cumplir con ser los contribuyentes que te acabamos de comentar, ¿verdad? Si tengo retenciones de IVA, puedo solicitarlas, y si soy alguno de estos otros tipos de contribuyentes, exportador, proveedor directo, exportador de servicios, también puedo solicitar la devolución. Ok, listo. También nos hacen otra pregunta que es: tengo un crédito tributario de retenciones de IVA a abril 2023. ¿Cuándo puedo presentar una solicitud de devolución ante el SRI? Como lo mencionábamos, puedes presentar en cualquier momento la solicitud. Aquí lo importante es verificar la proyección de ese IVA. Durante los 6 meses siguientes, verificar que efectivamente ese crédito tributario no se vaya a compensar. Es más, dentro de los requisitos que se deben presentar para esta solicitud es la proyección donde el contribuyente evidencia que efectivamente estos valores no van a ser compensados en el futuro. Ok, y tenemos una última pregunta que nos dicen: en el caso de que me nieguen la solicitud, ¿qué puedo hacer? Ok, buena pregunta.
aparte de buscarnos para ayudarte, definitivamente siempre hay una segunda instancia. Estos procesos son procesos administrativos, de tal manera de que, a ver, hay tiempos, entonces desde que, si no me es ingrata la memoria, desde que yo presento la solicitud, se me emite la resolución y hay un valor que no se me devuelve, tengo 20 días hábiles para poder presentar el respectivo reclamo, que es ante la misma administración tributaria. Va a depender mucho de por qué te devuelven, de pronto no adjuntaste de manera correcta una compra, de pronto tienes algún valor que no fue digitado de manera correcta. Va a depender mucho de cuál fue el fondo por el cual te negaron en este caso el IVA. Pero siempre tienes esta segunda instancia. Y en el área administrativa vas a tener el reclamo, la diferencia es que es a 120 días hábiles, no es a 90. Tampoco tienes derecho a la devolución, me parece que de intereses, porque estamos hablando que sigue siendo el IVA, producto, su origen no genera intereses, pero siempre tienes esta siguiente instancia. Entonces, definitivamente tienes ahí una solución, no des por perdido esos valores. Ok, listo. Una vez más, agradecemos a todos los asistentes por haber participado una vez más en el evento de Liquidez EC con el apoyo de Andersen. Nos vemos en una próxima ocasión y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales las colocamos en el chat de este webinar. Muchas gracias.